Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Una de las realidades que tenemos, hermanos, la humanidad, es que los mandamientos de Dios siempre se ven como prohibiciones. En lugar de verse como protectores, como protecciones para nosotros, los vemos como prohibiciones. Se ven como una invasión los mandamientos de Dios a la libertad de los hombres, en vez de ver una protección contra sus propias insensateces. Había un hombre llamado Nietzsche que hablaba en contra de Dios y terminó loco en un manicomio. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, que en todos los tiempos el hombre siempre ha tratado de resistir y de rechazar a Dios, pero Dios ha estado siempre tratando con el hombre, ha tomado la iniciativa. Yo creo que usted recuerda una etapa, una época en la juventud más temprana, porque todavía estamos chavos, pero más temprana la juventud, en que todo lo que nos decía nos parecía mal. No hagas, y nos parecía mal. No digas, y nos parecía mal. No vayas, y nos parecía mal. Y sentíamos como que nuestra libertad estaba siendo siempre coartada, siempre estaban contra nosotros. Sentíamos como que era una imposición a nuestra libertad, en lugar de que lo viéramos como una protección a nuestras vidas. Eso es la misma historia que el hombre ha tenido con Dios. Los mandamientos siempre han sido vistos por el hombre como restricciones, en lugar de que se vean como protecciones para la vida del hombre. Y cuando los mandamientos se quitan, nos quedamos a merced de nosotros mismos. Muchas ocasiones nos preguntamos, yo me preguntaba, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué Alemania había sucumbido ante un dictador con sus filosofías, todo un adoctrinamiento que les dieron a esa nación? La pregunta es, ¿por qué fueron capaces de cometer los más terribles crímenes, asesinatos contra la humanidad? Era una nación que se le había quitado la fe años atrás, los teólogos habían derribado la fe en las iglesias, y era una nación que ya no tenía principios, no tenía preceptos, y estaba lista para que una ideología como a la que se le dio la recibieran y ellos manifestaran los actos más aberrantes que se ha visto en la humanidad. Eso tenía Alemania, porque se preguntan, ¿qué tenía ese pueblo que tomaron aquella filosofía, aquella ideología y fueron capaces de cometer crímenes tan terribles con niños, con mujeres, con gente que no tenía una protección? La realidad, hermanos, es que Dios siempre ha sido resistido y ha sido rechazado. Le vuelvo a repetir, y cuando se habla de mandamientos, de restricciones, si nos vamos al origen con Adán cuando fue creado se le dio la libertad, se le puso para que gobernara. Pero así como se le dio la libertad y se le dejó ejercer su libre voluntad, aún la creación podía resistir a su creador. Tenía esa libertad, pero también se le dio una restricción. Una restricción que se le dijo, esto no vas a hacer. Y aquello bastó para que el hombre desafiara, tenía la libertad de desafiar a su creador. Pero las demandas de Dios siguen siendo justas, aunque para nosotros los mandamientos y la palabra choque. Aunque para nosotros muchas cosas rayen en religiosidad. Aunque para nosotros muchas cosas sean innecesarias o sean fanatismo. No importa la idea que tengamos, las demandas que Dios hace siguen siendo justas. Y en el Salmo 32 nos vamos a encontrar que estas demandas están ahí, palpables, podemos verlas. Y lo primero que nos encontramos en este Salmo es la realidad del hombre, la realidad del pecado, la condición del hombre delante de Dios. David reconoce sus acciones contrarias a la justicia de Dios. ¿Quiere leer conmigo el versículo 1? Dice, es feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Habla de tres aspectos aquí importantes, rápidamente se los digo. Habla de transgresiones, brincar una raya, habla de pecado, errar al blanco, y habla de iniquidad, una forma de pensar contraria a los principios de Dios. Y David está hablando que hay una felicidad para el hombre, dice que su pecado es ¿qué? Perdonado. Las demandas justas de Dios tienen que ver con esta realidad. El pecado es una evidencia real en la vida del hombre.
hombre. Y aunque no nos guste aceptar y aunque tengamos problemas para admitirlo, estas siguen siendo las demandas justas de Dios. El hombre tiene que entender y tenemos que aceptar nuestra condición. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los hizo desde hace un momento con la libre voluntad para que ellos aún desafiaran a su Creador. Pero ellos se centraron en sí mismos. Ellos no tenían una forma interna, sino tenía que venir una forma externa de que les dijera cómo pecar. Ellos están manifestando una debilidad. Ellos no podían resguardar aquel huerto. Ellos no podían ejercer una autoridad, un poder, sin la dependencia que ellos tenían de Dios. Pero el problema aquí es que ellos muestran una debilidad tremenda. Esa era la condición de ellos. Aunque tenían libre albedrío, aunque no había pecado en ellos, pero su condición para gobernar tenía que ser con Dios y no sin Dios. Y lo primero que ellos manifiestan es una debilidad. Llega la serpiente y les dice: ¿quieren ser como Dios? El día que ustedes coman del fruto que les prohibieron, serán como Dios. Y el hombre empezó a verse a sí mismo en su egoísmo, en su autoexaltación. O sea que el mal empezó en él, dentro de él. Seremos como Dios. Y empezó a trabajar aquella idea. Así es que está su debilidad, está su insensatez. No fue capaz, con toda la inteligencia que tenía, de poder percibir, de poder ver los males que se avecinaban y el problema que se venía por estar escuchando aquella voz. No fue capaz. Así es que había una insensatez. Solamente estaba actuando y el inicio de su acción tenía que venir de su autoexaltación, de su vanidad, de su orgullo, en querer hacer todas las cosas independientemente de Dios, sin tomar a Dios en cuenta. Ese era el problema, el orgullo en ellos mismos. Eso lo incapacitó para poder gobernar. Eso lo incapacitó para poder cumplir la encomienda de Dios, porque ahora estaba independiente de su Creador. ¿Sabe usted que el pecado, estar independiente de Dios, nos deja incapacitados para cumplir los propósitos de Dios? No es posible cumplir propósitos de Dios, el propósito que tenemos en la vida, sin Dios. Hay una condición aquí de insensibilidad, de incapacidad. Todos los gobiernos y toda la humanidad, cuando ha tratado de caminar sin Dios, siempre ha fracasado. Se levantó una doctrina política socialista. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, fue un auge y ellos hablaban en contra de Dios. Decían que Dios era una invención nada más para controlar, era una invención para crear culpabilidad en el hombre y poder manipularlo. Terminaron diciendo que la religión era el opio de los pueblos. La historia nos ha dado respuestas a estas maneras de pensar sin tomar a Dios en cuenta. Todo socialismo ha fracasado, ya sea de izquierda o sea de derecha, cualquier gobierno. Cuando no se tome a Dios en cuenta, en el Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas contra Dios? Han desechado a Dios en su manera de vivir y de gobernar. ¿Cuál ha sido el resultado? Fracaso. Ese es el resultado que hemos visto en los gobiernos, en los sistemas, en las ideologías, siempre que el hombre ha querido caminar lejos, fuera de las demandas justas de Dios. Esa es la condición. ¿Qué ha sucedido? Se han deshumanizado. ¿Qué ha sucedido con todo esto? Terminan ellos mismos haciendo lo que ellos mismos proclamaban. Lo que hemos visto últimamente, cómo vivía Fidel Castro, por ejemplo, que era un líder socialista y que hablaba de igualdad, y que el pueblo en Cuba está viviendo una austeridad tremenda. Cómo vivían los líderes en la Unión Soviética, como reyes. Así es que es una deshumanización, es una mentira. Siempre que el hombre quiera salirse de las demandas justas de Dios, va a fracasar. Y aquí el salmista está reconociendo, primero reconoce el pecado. Él reconoce la iniquidad, la transgresión, él reconoce el pecado. Y esta es una realidad que nosotros tenemos que reconocer. La primera demanda justa que hay aquí es reconocer, vernos a nosotros. Lo que dice la Biblia: no hay ni siquiera uno solo que sea justo. Y mientras no reconozcamos nuestra condición, mientras no entendamos todos los males que vivimos, van a estar siempre presentes por la necedad y el orgullo del hombre. No es Dios el que tiene la condición actual en nuestros pueblos, en nuestras vidas. No es Dios. Tenemos que reconocer nuestra condición. No es Dios el que trae la miseria, hermanos. Es el pecado que hay en el hombre. Y mientras el hombre quiera gobernar, quiera edificar un futuro, quiera hacer lo que quiera hacer y no esté en las demandas justas de Dios, como es reconocer primero que somos pecadores y que nuestra naturaleza es una naturaleza siempre que tiende al exceso, que tiende, hermanos, al abuso. Siempre que estemos ahí, tenemos que reconocer que en las demandas justas de Dios, lo primero es reconocer que somos pecadores. Las demandas justas de Dios nos hacen ver nuestra condición. Es muy curioso, hermanos, tratar de ver nosotros a través de la historia. Hemos estado a merced de la maldad misma de la condición del hombre. Los males que se han vivido en la historia, todas las injusticias que se han hecho con la humanidad, con los pueblos, es porque hemos quedado a merced
deshacerse de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestra incapacidad para gobernar, de nuestra ansia, nuestra necesidad de poder. Ese es el problema, hermanos. Si el mundo está como estamos ahorita, precisamente es porque no hemos aceptado que somos pecadores y que tenemos que volvernos a Dios y que necesitamos de esa manera iniciar una relación con Dios y una vida diferente. Las demandas justas de Dios no solamente es, hermanos, el pecado, la condición del hombre. Las demandas justas de Dios es que si hay pecado en el hombre, Él ahora también en su justicia quiere perdonarnos. David reconoce en este salmo el pecado, pero también David experimenta el perdón de Dios. Y en las demandas justas de Dios, Dios sería injusto, diríamos aquí, que la creación le ganó a su creador si Él no otorgara el perdón para nosotros. Dice Pablo, Dios demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él no quiere la muerte del que perece. Él no quiere que el hombre se pierda, y en su justicia nos otorga el perdón. Pero me llamó algo la atención aquí en este pasaje cuando hablamos de perdón. Es una acción verdadera que requiere arrepentimiento, volverse a Dios. Es una acción que requiere que nosotros reconozcamos primero nuestra condición y luego que clamemos y veamos la necesidad que todos tenemos de un Salvador para nuestras vidas. David aquí está hablando acerca del perdón, y la primera palabra que usa aquí en el versículo 1 dice que es feliz aquel cuyas transgresiones han sido. Pero cuando yo hablaba de esto, está hablando de un perdón, y el sentido de esta palabra que menciona aquí David tiene que ver con levantar, con quitar la carga interiormente. Tiene que ver con limpiar la conciencia de las mentes, las emociones. Tiene que ver con aquella angustia que oprime interior. Tiene que ver con quitar una carga de culpabilidad. Cuando hablamos de perdón, como Dios lo otorga, Él trae una libertad interna. En las demandas justas de Dios, Él perdona. Pero cuando Él perdona, trata el interior del hombre. Y David está diciendo aquí, es feliz aquel cuyas transgresiones son perdonadas. En otras palabras, aquel que ya le quitó una carga. Aquel que ahora tiene libertad, aquel que emocionalmente ya no tiene angustia, aquel que en su mente, en su pensamiento tiene paz, aquel que se le quitó una carga pesada y que ahora es libre, es feliz. Y eso se refiere a esta palabra perdonar. Hay un problema aquí, hermanos. Estamos hablando de ser librados interiormente del conflicto, y está hablando, dice, en cuyo espíritu no hay engaño, de alguien que realmente recibe una respuesta del perdón y la bondad de Dios en su interior. Estamos hablando de alguien que realmente, hermanos, experimenta algo diferente dentro de sí mismo. Estamos hablando de que el efecto del pecado ya no va a generar más crisis, de que la culpa ya no va a estar ahí acicatando siempre, ya no va a ser un aguijón en la mente, en las emociones, sino que hay un perdón que libera interiormente, hay un perdón que quita la carga, hay un perdón que es diferente. Y cuando hablamos de este perdón, es el perdón que solamente Dios puede otorgar. Hay muchas cosas en la actualidad que quieren adormecer la conciencia y la mente del hombre. La ciencia, en la cuestión de lo secular, ha tratado de adormecer la culpabilidad, el sentir la carga que el hombre lleva. Dentro de lo secular, tratan de que el hombre no sienta culpabilidad de nada. Evita todo aquello que trae culpabilidad. Ahorita se habla mucho de libertad, y por eso es que la religión se ha clasificado como un mal que en la realidad está cargando, que genera culpabilidad en la conciencia de los hombres. Como un mal que genera culpabilidad. Aún la ciencia, ¿qué es lo que hace? Da antidepresivos. Dice la Biblia, aunque a montones lejía sobre ti, el único que puede traer un alivio interior es Dios. Ahí en el mismo versículo dice, cuyo pecado ha sido ¿qué? No, enseguida. Perdonado es cuando nos quita la carga interior. Ya no es una religiosidad, hermano. Podemos estar escuchando mucho tiempo la palabra, estar en una iglesia, pero si la palabra no llega, si no hay un arrepentimiento genuino, si no se experimenta un perdón real, no hay una paz interior, ¿me entiende? Dice Pablo en el Nuevo Testamento, dice, justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Y la primera palabra de perdón en el versículo 1 es, le vuelvo a repetir, quitarnos la carga, liberarnos, dejarnos en libertad. Y la segunda que está ahí es cubrir, y viene de la palabra expiar. No estoy hablando de espiar, de expiar. Era la acción con la sangre, cubrían, y la acción de expiar es precisamente cubrir el pecado en nuestras vidas. Y solamente la sangre de Cristo puede cubrir el pecado. Al pueblo israelí decían, aunque a montones lejía sobre ti, tu pecado no se quitará, seguirá ahí, será visible todavía. Pero cuando Jesucristo nos lava con su sangre, cuando vamos y le decimos, Dios, yo he pecado contra ti, perdóname, cuando aceptamos nuestra condición y pedimos perdón, hay en nuestras vidas una respuesta de parte de Dios, hermanos, que trae libertad, y la carga es quitada.
quitada. Y dice Dios que nuestros pecados Él los arroja a lo más profundo de la mar, de manera que son cubiertos y ya no más son vistos. Los pecados que Dios perdona los cubre con su sangre totalmente. Y eso es una tranquilidad de nuestras conciencias, en nuestras mentes. ¿Me entiende? Pero ahorita, le vuelvo a repetir, hay muchas maneras en la modernidad de tratar de adormecer la conciencia y la culpabilidad. Todo es cuestionado para no culpar al hombre y que no se sienta mal. Ahorita se trata de individualidad, de independencia, para no cuestionar absolutamente nada, ¿me entiende? Estamos en un tiempo en que al hombre se le trata de dar una libertad y todo se justifica ahorita. Aquel que acepta lo contrario a los principios de Dios, a la conservación, a la santidad, a la moralidad, se dice moderno y es bien visto. Pero aquel que levanta su voz y dice no estoy de acuerdo, ¿me entiende? ¿Cuántos asesinatos de niños hay? Estaba escuchando un canto de Marcos Vidal, dice niños abandonados, producto, dice, de una noche de placer. ¿Cuántos hay? Y si alguien levanta su voz y dice no estoy de acuerdo, lo van a señalar de retrasado, de anticuado, porque estás generando culpas. Ahorita se trata de que el hombre en la actualidad sea tan libre sin culpa de nada. ¿Sí me está oyendo? Hay niños asesinados, hay vidas lastimadas, hay vidas dañadas. ¿Pero qué decimos? Que yo soy libre. Esto no tiene nada que ver, no es malo. Cuando Dios cubre el pecado, hermanos, nunca más vuelve a verse el pecado que Dios perdona. Cuando Dios perdona, quita la carga. ¿Me entiende? Hay cosas, hermano, en el pasado, hay acciones en nuestras vidas que son una carga y van a estar ahí siempre. Pero cuando Dios llega y perdona, Satanás llega y nos acusa continuamente. Pero ¿cómo nos va a acusar el que nos justifica? Así dice la Escritura. Que cuando vamos y le decimos yo reconozco mi condición, perdona mis pecados, Él nos perdona, hermanos. Nos quita la carga interior, nuestra conciencia está tranquila, tenemos paz. Yo no sé cuántos de los que están aquí y tienen tiempo aquí realmente tienen esa paz interior. Yo no sé cuántos de los que están aquí realmente han sentido esa libertad interior. O seguimos siendo víctimas todavía de nuestros impulsos, de nuestros deseos, de nuestros egoísmos. Seguimos siendo víctimas todavía de nuestra necedad, de nuestra insensatez, de pensar que sin Dios podemos llegar lejos. ¿Me está oyendo? Jamás será eso, hermano. Jamás. Jamás. La ciencia trata de absolver lo secular, hermanos, los pecados, pero la culpa, pero eso no. La religión se lleva en una forma sin significado y se practica en una manera folclórica, hermanos. ¿Sí me está oyendo? Es una forma, es una costumbre nada más, son ritos. Si va conmigo, hermano, al versículo 3, ¿cómo dice? Se envejecieron en mi gemir. ¿Qué sucede cuando no hay un arrepentimiento genuino? Cuando no hemos recibido ese perdón que liberta, ese perdón que cubre. ¿Qué está diciendo aquí David? Qué desastre, hermanos, cuando no se tiene la paz de Dios. Hay dolor, envejecimiento físico por el gemir, hay angustia. Versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad, se marchita, se seca emocionalmente y espiritualmente. Bueno, no tratar el efecto en la demanda justa de Dios, no aceptar el pecado, no aceptar nuestra condición y aceptar que necesitamos un arrepentimiento para reconciliarnos con un Salvador. Hermano, es exponerse a la crisis, es exponerse, hermano, a una vida de dolor, una vida de angustia, a una vida de enfermedad. Muchas enfermedades que estamos viendo ahorita precisamente es por la angustia que se vive, por la inseguridad. Son muchas las enfermedades que se generan por no tener una paz interior. Y el salmista no era la excepción, hermano. ¿Qué dice? Mientras callé, mientras no traté con mi pecado, mientras no reconocí mi condición, mientras no acepté que había sido independiente de Dios en mis acciones, ¿qué sucedió? Tenía dolor, tenía enfermedad, su vida se estaba secando. Hace un momento yo le decía, todos los que estamos aquí hemos experimentado eso. ¿O es la religión como un folclore, como una costumbre, hermano? Son puras formas, nada más sin significado. ¿Qué es? La demanda justa de Dios nos pide arrepentirnos, reconciliarnos. No es adormecer, hermanos, nada más los efectos con calmantes. El pecado siempre trae castigo. Dios demanda arrepentimiento. Dios demanda, para poder bendecirnos, demanda que nos volvamos a Él. Dios no puede hacer nada en nuestras vidas, aún todo lo que Dios tuvo que elaborar y realizar en la cruz del Calvario, si no hay arrepentimiento en el corazón del hombre, si no nos volvemos a Él, es una nulidad, es una nulidad. En las demandas justas de Dios no solamente es nuestra condición, y no solamente, hermanos, después de la condición es la bendición a través del arrepentimiento. En las demandas justas de Dios, Él está dispuesto a darnos una vida plena a cada uno de nosotros. Y cuando hablo de plenitud, hermano, estoy hablando de una vida interna rebosante. Puede ser que no tengamos cuentas en el banco. Cuando usted se ve el espejo y se ve ya con patas de gallo y no sé cuántas cosas más. No sé cuántos les quita el gozo eso. Nos tenemos que hacer viejos, pero que seamos como los vinos, ¿no? Entre más viejos, más añejos, de más valor. ¿Me entiende? Pero eso no es motivo para que el gozo se nos vaya, ¿o sí? Podemos empezar a atravesar circunstancias adversas, pero el perdón trae una paz, dice Cristo, que Él nos da una paz que sobrepasa todo
todo entendimiento. Y esa es una realidad. Y cuando vemos la realidad de una vida plena, hermanos, para muchos, por lo que observamos y lo que vivimos, parece ser una realidad vacía, una realidad que nos es difícil a veces de concebir en una relación genuina con nuestro Creador. En los días de Jesucristo tenían un problema, yo creo que a veces también tenemos en este tiempo. El problema que tenían en aquel tiempo es que Dios había buscado una manera de convivir con el hombre y le dio formas, y las formas tenían que ser exactas, pero las formas necesitaban llevar un significado, y a veces el pueblo fallaba en las formas. Y yo cuando veo eso digo, qué drástico era Dios cuando alguien no guardaba el sábado, que lo tomaban y lo apedreaban hasta que muriera. Y digo yo, qué drástico. Pero Dios quería enseñarnos a nosotros una relación con Él como persona, en una individualidad de un Dios que no es caprichoso y que en sus demandas justas quiere hacernos bien. Cuando nos pide también Él, es porque es protección nuestra, es para bendición de cada uno de nosotros. Y Dios está tratando, continuamente está tratando con nosotros. En los días de Jesucristo Él tildó de muchas maneras a los religiosos, y a veces nosotros aquí las aplicamos, pero aquí sí vamos a aplicar lo que Él mismo les dijo. Estamos viendo la paja en otro y tenemos una bigota bien. ¿Qué les dijo? En aquel tiempo les dijo: necios, ciegos, hipócritas, guías de ciegos, generación de víboras. Les acuñó muchos términos muy fuertes, pero era porque ellos solamente practicaban formas sin contenido. El sábado, Cristo se los dijo, es por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Había mucha injusticia en los días de los profetas y en los días del Señor. Hay un profeta que dice: me ha mostrado Dios lo que debo hacer justicia, misericordia, dice, y ser humilde ante Él. Malaquías les hace un reclamo muy fuerte. Los judíos cambiaban de mujer como cambiar de zapatos por motivos sin razón, y les demanda. Los judíos en aquel tiempo, el trato que tenían con las viudas, con el huérfano, con el extranjero, con el trabajador, Dios demandaba una justicia en todas las formas y demandaba una relación. O sea, el sacrificio que se llevaba tenía que ir acompañado de un arrepentimiento genuino para que el perdón de Dios, ¿entiende?, fuera real. Vamos al Salmo 32 nuevamente, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Usa una palabra aquí, hermanos, en perdón. Es chesed. No sé si está bien la pronunciación, pero así se escribe, chesed o gesed. Y está hablando de un amor que no termina. Ahava es otro término que habla la Biblia, pero es un amor permanente, como el amor ágape. Pero aquí está diciendo David: tú me perdonaste y me amaste con un amor que no termina. ¿Me entiende? Con un amor que no termina. Dios está trayendo a nuestras vidas una plenitud, una llenura, hermanos. Pero cuando el pueblo de Israel tenía nada más formas, Dios se quejó con ellos y les recriminó y les dijo: ustedes de labios me honran, pero su corazón, les dijo, está. Hermanos, la paz genuina se practica con formas, pero no son las formas las que dan en sí la paz. Todo lo que el hombre haga, todo lo que nosotros hagamos, el perdón de Dios siempre va a tener la iniciativa en Dios. La iniciativa de Dios siempre va a estar buscándonos. Y si hay perdón en nuestras vidas, es por la gracia de Dios, es por su naturaleza, es por la persona de Dios, no es por nosotros. Amén. Así es que Él nos está amando con un amor que no termina, que no se acaba. Y Él está diciendo: yo confesé, dice, y Él perdonó. Yo confesé, como diciendo, acepté mi condición, acepté que hice cosas fuera de Dios, independientemente de Dios. Vino la crisis, vino la enfermedad, vino la angustia, vinieron tantas cosas, pero dice: ya reconocí y confesé a Dios. Ahora está experimentando algo diferente. Tenemos un problema desde hace un momento. Nosotros vemos muchas formas vacías. ¿Qué fue lo que sucedió, hermanos? Hubo una entrega autoritaria en la conquista. Para evangelizar en la colonización a nuestros nativos, nuestros abuelos, vamos a decirle así, porque todos llevamos una mezcla de indio, de árabe, de judío y de africano, Por eso nos gusta la cumbia, ¿me entiende? Por eso nos gusta. Yo les he dicho, allá los laguneros como que tenemos una gota de africano, porque nomás oímos el y como que los pies empiezan a... No sé qué pasa, hermano, pero algo sucede. Llegaron los españoles y tomaron a un grupo de indígenas. ¿Sabe qué les dijeron? Esta es la fe que tienen que aceptar. Ustedes se van a integrar al cristianismo. Ustedes tienen que integrarse y tienen que obedecer todas las formas que les vamos a dar, porque estas son las formas cristianas. Y en nombre de la iglesia que representamos y en nombre del rey que representamos, ustedes tienen que aceptar esto que les estamos dando. Y el que no lo acepte, le dijeron, va a hacerse esclavo, le vamos a quitar sus hijos, su mujer, y es culpable hasta de muerte. Y en venganza los indígenas dijeron: está bien, vengan todas las formas, pero dijeron: le añadimos otras de nosotros también, y se formó una mezcla de formas, y eso se le llama sincretismo. Y ahorita en la religión actual solamente hay formas, ¿me entiende? Hay ordenanzas que se hacen, pero la gente no sabe el contenido, no sabe nada. Y la Biblia
se hizo a un lado la palabra de Dios. Y nosotros aquí en ocasiones también queremos tomar formas, hermanos. Pero la mejor manera de saber si tenemos formas nada más. A mí me decía una vez un joven, decía, yo nací en el evangelio y por consecuencia soy cristiano. Dice, soy como los carros de agencia. No sé qué me quiso decir con eso. Si era de gasolina o no sé qué quiso decir, pero como diciendo, pues yo no supe, ¿me entiende? Pero cuando son puras formas, le voy a decir una cosa, no hay paz. Todo lo que está sucediendo de la gente que obtiene el perdón, de la gente que tiene una experiencia, no lo va a entender. Aunque usted venga y haga muchas cosas que aquí se hacen, aunque usted practique un día cierta celebración, aunque usted tenga ciertas actitudes de formas, ¿me entiende? David está hablando de experimentar un amor que no tiene fin, que no termina. David está hablando de una liberación, de un tiempo de crisis, de angustia, de un perdón que puede experimentarse, que puede palparse. Es de lo que está hablando David. Yo quiero que examine usted cuánta paz tenemos. El perdón nos ha quitado la culpa, la carga, o nos movemos con angustia en el corazón. Cuando el perdón quita los efectos, hermano, del pecado, la historia no la cambia, no puede hacer otra historia. O sea que hay muchas acciones nuestras que se hicieron y aunque Dios nos perdonó, el hombre todavía nos señala. Eso Dios no lo cambia. Pero interiormente, aunque el hombre nos señale, una vez que Dios nos perdona, tenemos paz. ¿Me entiende? Ahora podemos mostrar, podemos enseñar que el perdón de Dios nos ha liberado, ha quitado la carga, que interiormente tenemos paz, que hay algo diferente dentro de nosotros y que Dios está obrando en nuestras vidas y que la vida que ahora tenemos es una vida plena, no por lo que hay a nuestro alrededor, sino por lo que Dios ha hecho dentro de nosotros. No por lo que nosotros podamos hacer ahora, hermanos, en formas, en prácticas, sino porque Cristo hizo una obra completa para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Me está entendiendo? Es un tiempo en que tenemos que considerar si nuestra vida es plena. Así es que nuestros autóctonos dijeron, ustedes nos traen formas y metemos otras y hacemos una religión sincretista. ¿Cuál es el resultado? Que nuestros pueblos en Latinoamérica, hermanos, nuestras comunidades aquí en la región no conocen la Biblia. Tenemos una religión de formas y me atrevo a decir que muchos de los que están aquí a lo mejor también estamos igual. Puras formas, pero no conocemos la escritura, la palabra. Y cuando decimos, ya está, ahorita ¿quién no conoce el evangelio? Pues no conocen, hermanos. Porque ahorita se habla las formas, la gente con mucha necesidad, con mucha angustia practica formas. Usted ha visto la angustia del que lleva una penitencia, que lleva pencas de nopal en la espalda, que se va lacerando, que va arrastrando cadenas. Usted ha visto la angustia que tiene esa gente, la incertidumbre, ¿entiende? No solamente mental, porque lo que va pensando, que tiene un Dios que está irado, que está enojado y que tiene que lacerarse, castigarse, para que ese Dios que no oye y que no ve pueda ponerle atención. Aparte del rito que están haciendo, la angustia del dolor físico, ¿me entiende? Esa gente, hermano, no conoce. Y cuando decía la hermana, la misionera, dice, allá en los países árabes, aquí todos somos, decía que toda América es cristiana. Y esa idea traemos aquí. Yo creo que el muchacho me quería decir, soy de agencia, y si soy de agencia, aunque me pongan, sigo siendo carro. Algo, yo así entendí. Como diciendo, yo nací en la iglesia y eche maromas, sigo siendo cristiano. Pero no es así, hermanos, esto no funciona así. ¿Me está oyendo? Aunque haya nacido aquí. Y ahorita hay un problema que tenemos con los niños. Yo recuerdo antes, los niños se les platicaban historias bíblicas y entendían. Y ahora no, hermanos, no sé qué pase, el celular, todo lo que ven, los trae en Babilonia. Personas o jóvenes que han pasado sus generaciones aquí, que nacieron y aquí están, ignoran muchas cosas de las escrituras. No sé si como padres, hermanos, se nos fue el juste muy feo, no sé qué pase, pero se dice que América es cristiana y no es cierto. La Biblia tiene que ser enseñada porque vivimos formas, un sincretismo tremendo, formas del cristianismo que ya traían allá tradiciones y otras que se metieron aquí, hermanos, de los autóctonos. Una ocasión yo les hablaba acerca de las procesiones o de las festividades que hacen a ciertos ídolos. ¿Cuántos saben lo que es la danza del matachín? ¿Saben su significado? No todos. Cuando una tribu peleaba con otra y ganaba la tribu, le llamaban mitote, una fiesta. Se drogaban con peyote, tomaban un niño de la tribu vencida y lo sacrificaban y bailaban hasta que el niño entraba en descomposición. Usted fíjese en los matachines, o sea, esa festividad la incrustaron en las formas cristianas que los jesuitas les dejaron a los indígenas, les llevaron. Y usted ve al que le dicen viejo de la danza con un muñeco, ese es el niño que sacrificaban y dejaban de bailar hasta que se entraba en descomposición. Aguantaban, con peyote aguantaban todo lo que les dieran, ¿me entiende? Y cuando ellos van danzando, si aquí hay algunos matachicles, hacen una cruz con el pie y luego le dan la patada, van maldiciendo y pasan por la calle maldiciendo. Pero aún los que lo hacen ignoran, y aún la forma dentro de la religión ignora. Si me estoy yendo. Y luego decimos, toda América es cristiana. Y usted dice, pues ¿a quién le hablo? Todos conocen del evangelio por televisión, hermano, no conocen de la Biblia. Yo le estoy hablando de un rudimento que es el perdón, de lo más simple, lo más sencillo. ¿Me está oyendo? De lo que primero tendríamos que entender. Pero aquí en la iglesia hay gente, en los grupos, en las comunidades cristianas, hay personas que
no han experimentado el perdón, no han experimentado esa paz, no han nacido de nuevo, no han sido salvos, no han tenido un arrepentimiento genuino para con Dios. ¿Sí me está oyendo? Y ese es un problema. En las demandas justas de Dios, hermanos, una vez que el salmista se reconcilia con Dios y obtiene paz, empieza una vida plena. Quiero que lea conmigo rápidamente ya para concluir. Versículo 6. Es una vida plena restaurada. La que David tenía ahora era una vida plena y restaurada, una vida sustentable de continuidad. Fíjese lo que dice el versículo 6. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. A ver, hermano, ¿cuántos pueden orar con libertad? ¿Cuántos tienen esa comunión para orar con libertad? ¿Me está oyendo? Yo no estoy hablando de que esté aquí el día de... Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una relación fluida, una comunión fluida, de que usted esté pero alivianadito aquí. Sí, Señor, te alabo, bendigo tu nombre, Señor, aleluya, y no esté cabeceando. Esa no es una comunión. No hay una relación, no hay una plática. ¿Me estoy oyendo? ¿Cómo ora usted, hermano? ¿Tiene una comunión real con Dios? Siga leyendo, hermano. Ciertamente en la inundación de muchas aguas, estas no llegarán. ¿Cuántas inundaciones nos ahogan? ¿Cuántos se están ahogando? La inundación de muchas aguas no llegarán. Tendrá un apoyo emocional, o sea, no se va a ahogar en un vaso de agua, menos tampoco en una inundación. Hermano, usted tiene una buena relación con Dios, tiene comunión, puede orar con libertad. Usted tiene una buena relación con Dios, tiene apoyo emocional. No importa qué esté pasando, no importa cuántas cosas vengan, una y otra vez podremos descalabrarnos, pero ahí va a estar Dios con apoyo emocional. La inundación de muchas aguas, ¿qué dice? Estas no llegarán. ¿Esta tarde usted se anda ahogando? Sí. Cuando usted dice amén, está diciendo así sea o así es. Y digo, se está ahogando y usted me dice amén. Entonces está ahogando. Es que a veces, les estoy diciendo que a veces es una inercia, hermanos, es una forma. Estamos en un culto, en una de las misiones, y una mujer se levanta y dice, mi hija estaba en peligro y la querían matar, pero mataron al otro que estaba ahí. Luego dice otra que está ahí, gloria a Dios. ¿Cómo que gloria a Dios? Porque mataron a aquel y a la muchacha no. O sea, pero lo decimos nada más, ¿por qué? Por inercia, ¿sí? Que le fue mal, amén, gloria a Dios. No sabe ni por qué está diciendo. Usted diciendo, sí, qué bueno, gracias a Dios, qué bueno que le fue mal. Sí me oyó. ¿Se está ahogando en un vaso de agua? ¿Viene ahogándose en la inundación? Siga leyendo conmigo. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia. ¿Quién no ha pasado angustia? ¿Quién no ha pasado angustia? Hay eventos que tan pronto nos los avientan, parece que ¡pum! Hay vivencias, hermano, que de repente se nos viene el mundo encima. ¿Quién no ha pasado por angustia? ¿Qué está diciendo? Eres mi refugio. ¿En qué tiempo? En tiempo de angustia. Tu paz me envuelve. La carga no está. Eres mi refugio, eres mi escondedero, eres mi torre fuerte. En la tempestad, en la inundación, en lo que venga, eres mi refugio. Amén. Me guardarás de la angustia. Y no solo eso, dice, con cánticos de liberación. ¿Qué dice? Me sentiré libre. No estoy hablando de una utopía, hermano. No estoy hablando de una ilusión. No estoy hablando de un sueño. Estoy hablando del efecto que trae, hermano, en las demandas justas de Dios cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos, cuando experimentamos esa relación con Dios. Siguiente versículo, el 8 y 9. Dios nos va a dar dirección, hermanos. Te haré entender el camino. Nuestro mal ha sido ser independientes de Dios, pero dice, yo te voy a hacer entender ¿qué? El camino, amén, en donde debes andar. Voy a estar muy pendiente de ti, nos está diciendo Dios. Fijaré sobre ti mis ojos. Pero el versículo siguiente dice, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. En otras palabras, David, si tú hubieras escuchado antes, si hubieras puesto atención, no te hubiera tenido que tratar como un animal. No tendría que haberte tratado con el mulo, ponerte un cabestro y traerte el quebranto, la angustia, el sufrimiento. No habría necesidad de eso. Pero no entendiste. Pero aún con todo y eso, yo te haré entender el camino por donde debes de andar. Yo te enseñaré. Pero si tú no oyes, si tú no quieres, entonces voy a tratarte de otra manera. Porque yo estoy empecinado en enseñarte. Yo estoy empecinado, dice Dios, en hacer todo lo que he dicho que voy a hacer de ti. Voy a hacer de ti una nueva creación. Voy a hacer de ti un instrumento en mis manos. Voy a hacer de ti cosas grandes. Pero sé consciente siempre que somos barro. Sé consciente siempre de nuestra condición. De que sin Él nada podemos hacer. Amén. Luego viene una exhortación en el versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Como diciendo, si quieres seguir como el mulo, si quieres seguir por tu cuenta, si quieres andar en las formas sin contenido, si quieres sentir que todavía eres independiente de Dios y que vas a tratar de adormecer nada más la culpabilidad, si no reconoces como el hijo pródigo diciendo, yo he pecado contra ti, muchos dolores, ¿qué dice? Habrá, le rodeará, habrá, ¿para quién? Para el impío. Dice, pero para el que escucha, para el justo le rodeará la misericordia.
aleluya. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos. ¿En quién hay que alegrarse, hermanos? Gózate. ¿Quién nos está diciendo que se goce en quién? En Jehová. Canta, alégrate. El pueblo de Israel se alegraba en los salmos, hermanos, y si usted ve los salmos, ellos expresaban su inconformidad, Dios les reclamaba, ellos le reclamaban a Dios en los salmos, y Dios no se amedrentaba ni se sentía amenazado porque ellos expresaran aún hacia sus enemigos, pero ellos siempre tenían un gozo. Su gozo consistía en el compañerismo que tenían con su Dios. Su gozo consistía en el amor que Dios emanaba hacia ellos. ¿Me entiende? Ese amor que no terminaba, ese amor permanente del que nos describe en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo es el amor ágape, pero lo entendemos mejor cuando desde el Antiguo Testamento lo rastreamos hasta el Nuevo Testamento, hermanos. Ahava, Chesed o Chesed, amor permanente, amor que no termina. Las demandas de Dios, hermanos, son justas, y la primera de ellas, que somos pecadores. La segunda es que nos quiere bendecir, no sin el arrepentimiento. La tercera es que Él quiere darnos una vida plena y enseñarnos a caminar con Él. Si usted ya ha experimentado el perdón y tiene esa libertad, esa carga ya le fue quitada, pero por X circunstancia, hermano, el gozo se ha ido, la angustia ha regresado, la condición interna nos enferma. ¿Cómo nos trae? Usted póngase cuentas con Dios. Confesaré mi pecado, dijo David, y tú me perdonaste. Confesé a ti, dice, y me perdonaste. Pero jóvenes o hermanos ya grandes, o ustedes están aquí pero no tienen una seguridad de ser salvos. No se lo va a decir el pastor, Dios es el que se los va a decir a ustedes. Cuando ustedes vayan con Dios y le digan: Dios, yo he caminado por mi cuenta y sigo haciendo las cosas a mi manera, lo mismo que hizo Adán lo estoy haciendo yo. ¿Qué me mueve? Mi orgullo. ¿Qué me mueve? Mi insensatez. ¿Por qué no estoy midiendo el resultado de mis acciones? No sé cómo esté en su interior, si realmente usted ha nacido de nuevo, si ha experimentado el perdón, no lo sé, pero usted sí lo sabe. Siempre que se habla de la palabra de Dios y que usted tiene que reflexionar, tengo que decirle que no sabemos si sea la última vez que estemos escuchando, que yo le esté hablando, que usted esté escuchando. No sabemos. Por eso la Biblia dice: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Yo quiero que usted ahí en su lugar, si ya tiene una reconciliación, levante sus manos. Y si usted trae una inundación, se está ahogando, hay cosas que le están angustiando, que vaya con Dios, se ponga en línea con Dios. Le diga: Señor, mi condición es esta, pero tu palabra dice esto. Enséñame el camino por donde debo andar. Pero también, si usted no ha experimentado esa paz, usted no se puede ir, no le va a dar gusto al predicador. No se trata de quedar bien con la iglesia, se trata de la obra de Dios en su interior de la salvación. Las demandas justas de Dios, de Dios, de Dios.